En la industria del cine hay proyectos que logran algo único, despertar una expectativa tan grande que incluso antes de rodarse ya tienen asegurada la emoción de millones de espectadores. Secuelas que parecían inevitables, con directores confirmados, actores listos para volver y hasta fechas tentativas de estreno. Sin embargo, por decisiones de estudios, problemas de guión o simples choques creativos, esos planes terminaron en nada. Y lo más frustrante es que en muchos casos no hablamos de películas menores ni películas bajas, sino de sagas queridas con fandoms reales que aún hoy en día se preguntan qué hubiera pasado si esos proyectos se hubieran concretado. Hoy te hablaré sobre las 5 secuelas que Hollywood prometió, que los fans esperaban con ansias, pero que nunca llegaron a ver la luz. Un golpe en el corazón de todos los fans que, hasta el día de hoy, siguen esperando como un consuelo que nunca llegará. Mi nombre es Nomas Timmy y esto es Misterios Siniestros. La saga de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield nació como el gran reinicio de Sony tras cancelar los planes de Raimi. El objetivo era ambicioso, no era solo contar una nueva trilogía, sino expandir el universo con spin-offs de Venom, Los Seis Siniestros y hasta películas centradas en villanos. Desde el primer tráiler, Sony dejó caer pistas de un universo conectado que buscaba competir directamente con Marvel Studios. Cuando llegó The Amazing Spider-Man 2, los fans esperaban un giro brutal, y en parte lo tuvieron. La muerte de Gwen Stacy, una de las escenas más recordadas, marcó un antes y un después, pero también quedaron hilos sueltos. El futuro de Harry Osborn, la transformación incompleta de los Seis Siniestros, y una Nueva York llena de amenazas latentes. La tercera parte estaba pensada para resolver todo eso. Incluso se habló de Mary Jane Watson, que había sido grabada en escenas eliminadas. El problema fue que la segunda cinta no recaudó lo esperado y las críticas fueron duras. Sony entró en pánico y en lugar de seguir con sus planes, pactó con Marvel Studios para ceder a Spider-Man. Así, Andrew Garfield quedó fuera del papel y The Amazing Spider-Man 3 se convirtió en un proyecto fantasma. Lo curioso es que con el paso del tiempo, la visión de Andrew ganó mucha simpatía. Su regreso en No Way Home revivió la nostalgia y muchos fans pidieron con fuerza ese cierre que nunca llegó. Hoy, cada vez que se menciona una posible The Amazing Spider-Man 3, la reacción es la misma. ¿Por qué nunca le dieron esa oportunidad? Cuando se estrenó Freddy vs. Jason en 2003, el público quedó dividido. Para algunos fue un fanservice sangriento, para otros una película floja. Pero lo cierto es que funcionó en taquilla y encendió la imaginación de los fans. Ver a dos íconos del terror enfrentados en pantalla era algo que parecía imposible y la gente empezó a preguntarse, ¿qué viene ahora? El plan de una secuela estuvo sobre la mesa casi de inmediato. Se rumoreó que podían incluir a Michael Myers de Halloween, a Leatherface de La Masacre de Texas e incluso a Ash Williams de Evil Dead. El propio Bruce Campbell contó en entrevistas que había charlas informales sobre su personaje enfrentándose a Freddy y a Jason al mismo tiempo. La idea de un universo compartido de asesinos de terror sonaba tan absurda como increíble. Sin embargo, el proyecto se topó con un muro.
Los derechos de cada personaje estaban repartidos en distintos estudios, y coordinar algo así era un dolor de cabeza legal. A eso se sumó el desgaste de ambas franquicias y la falta de confianza en que otra película pudiera superar el fenómeno del primer cruce. Con el tiempo, el proyecto se apagó y nunca pasó del rumor. Hoy, Freddy vs. Jason 2 vive como un ¿qué hubiera pasado si? En el mundo del cine del terror. Imagina un crossover con 4 asesinos icónicos en una sola película. Pudo haber sido un caos absoluto, pero también un éxito histórico. Las películas de Hellboy dirigidas por Guillermo del Toro lograron algo especial. No eran simples adaptaciones de cómic, sino mundos oscuros, llenos de criaturas diseñadas con un nivel de detalle enfermizo. Ron Perlman, bajo kilos de maquillaje, se convirtió en el rostro definitivo del personaje, y aunque Hellboy 2, El Ejército Dorado, no fue un éxito descomunal en taquilla, la película dejó un final abierto que pedía a gritos una tercera parte. Del Toro siempre dejó claro que tenía la historia lista, una trama donde Hellboy finalmente aceptaría su destino como la bestia del apocalipsis, enfrentándose al dilema de salvar o destruir al mundo. Una conclusión épica que habría cerrado de manera perfecta la trilogía. Perlman también asistía, diciendo que estaba dispuesto a volver mientras pudiera aguantar el maquillaje y las escenas de acción. El fandom apoyaba la idea con campañas y peticiones en línea, pero los estudios veían el proyecto como demasiado caro y con pocas garantías de recuperar la inversión. La esperanza murió en 2019 cuando, en lugar de esa tercera parte, se estrenó un reboot con David Harbour que fracasó en todos los frentes. Hasta hoy, Hellboy 3 es una de esas secuelas que los fans mencionan en foros y en conversaciones como la que debió pasar. No solo habría sido un cierre perfecto, también hubiera consolidado a Del Toro como un maestro absoluto del cine fantástico antes de ganar el Oscar por La forma del agua. Desde que se estrenaron las 2 entregas de Kill Bill, la idea de una tercera parte nunca desapareció. Quentin Tarantino siempre dejó migajas en entrevistas. Hablaba de cómo le gustaría ver a la hija de Bernita Green, la mujer que la novia mata en la primera película. Esa semilla quedó plantada en la mente de los fans y desde entonces la posibilidad de un volumen 3 creció como una obsesión colectiva. Lo que alimentaba más la fantasía era el propio estilo de Tarantino. Sus películas siempre tienen conexiones, personajes que parecen moverse en un mismo universo, y Kill Bill ofrecía demasiadas puertas abiertas. La idea de un choque generacional con Uma Thurman enfrentando ahora a la nueva camada de asesinos sonaba como un cierre de oro para la saga. Incluso llegó a sugerir que su propia hija, Maya Hawke, podría interpretar a la hija de Beatrix Kiddo. Sin embargo, Tarantino ha repetido que planea retirarse tras 10 películas y nunca incluyó Kill Bill Volumen 3 en esa lista final. Aún así, cada vez que Uma o él mencionan el tema, las redes explotan. Es una secuela que vive más en la conversación que en los despachos de Hollywood. Pero eso no evita que los fans la sigan considerando una deuda pendiente. Porque Kill Bill no solo es acción, es un universo que quedó con hambre de más sangre y venganza. Este caso es el más doloroso, porque estuvo realmente cerca de hacerse. Después del éxito de Spider-Man 2 y el tropiezo de la tercera,
Sam Raimi seguía comprometido en darle a su saga un cierre digno. Spider-Man 4 tenía fecha de estreno en 2011. Tobey Maguire estaba confirmado. Kirsten Dunst iba a volver como Mary Jane. Y los villanos ya estaban elegidos. John Malkovich como el buitre y Anne Hathaway como Black Cat. Se habían filtrado artes conceptuales, trajes diseñados y hasta escenas preliminares. Raimi hablaba en entrevistas sobre cómo quería recuperar la esencia de lo que funcionó en las dos primeras películas. Los fans estaban ilusionados. La saga de Raimi había marcado a toda una generación y en un cierre con Malkovich como villano sonaba perfecto. El problema fue que Raimi no lograba un guión que lo convenciera y Sony lo presionaba con plazos imposibles. En un acto de honestidad brutal, el director se retiró del proyecto porque no quería entregar una película mediocre. Sony, sin esperar, canceló todo y anunció el reinicio con Andrew Garfield. Ese movimiento no solo mató a Spider-Man 4, también convirtió a la secuela en una leyenda. Durante más de una década, los fans especularon con lo que pudo ser, compartiendo guiones filtrados y artes conceptuales. Y aunque No Way Home devolvió a Tobey al traje, el fantasma de Spider-Man 4 sigue siendo la secuela más esperada que nunca existió. Esto fue Misterios Siniestros y conmigo será hasta otra noche.